La gente cree que el mayor miedo de una persona mayor es morir sola. No es verdad. La verdadera angustia aparece mucho antes. El verdadero miedo es seguir vivo mientras otros empiezan a decidir quién eres, qué puedes hacer, dónde debes sentarte, a qué hora debes comer y cuánto control mereces conservar sobre tu propia vida. Hay una diferencia enorme entre necesitar compañía y dejar de pertenecerte a ti mismo. Y si estás viendo este video porque tienes padres mayores, abuelos, o porque tú mismo empiezas a notar cómo el tiempo cambia ciertas cosas, necesito que entiendas eso antes de continuar, porque todo lo que voy a contar depende de esa diferencia. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia toca algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas. Mucha gente mayor se siente invisible hoy en día y cada comentario ayuda a que estas historias lleguen a personas que necesitan escucharlas. Ahora sí, déjame contarte lo que ocurrió. Me llamo Rosana. Tengo 88 años. Fui esposa durante más de 5 décadas, madre de 4 hijos, abuela, amiga, vecina, cuidadora de todos antes de necesitar ayuda yo misma. Hace 6 años también me convertí en algo que jamás imaginé que sería tan difícil de explicar. Una mujer vieja que todavía quería seguir siendo dueña de su propia vida. Vivo sola, en una casa demasiado grande para una persona de mi edad. Las habitaciones sobran, el silencio también. Hay días en que puedo escuchar el reloj de la cocina desde el pasillo del segundo piso, pero sigue siendo mi casa. Cada grieta de las paredes guarda algo de mí. Hay marcas diminutas en el marco de la puerta donde medíamos la altura de los niños. Hay manchas casi invisibles en el piso de madera que Gerald nunca logró quitar. Hay recuerdos escondidos, incluso en lugares absurdos, como el cajón donde guardo servilletas que jamás uso. Mi esposo murió 4 años antes de que comenzara toda esta historia. 4 años y algunos meses. El tiempo exacto importa cuando amas a alguien durante tanto tiempo. Después de cierta edad, uno deja de contar los años grandes y empieza a contar detalles pequeños. El último desayuno juntos, la última discusión absurda, la última vez que lo escuchaste subir las escaleras. Yo seguía adelante, cocinaba, pagaba cuentas, regaba las plantas, caminaba despacio hasta el final de la calle cada mañana, aunque mis rodillas protestaran como 2 ancianas más viviendo dentro de mí. Veía mis programas por la noche, hablaba con mis nietos los domingos. No era una mujer incapaz, era simplemente una mujer vieja tratando de continuar con dignidad. Pero mi hija Margaret empezó a mirarme distinto. No me observaba como se mira a una madre. Me observaba como alguien vigila un vaso al borde de una mesa, esperando el momento en que caiga. Una tarde de noviembre me llamó y dijo: «Mamá, necesitamos hablar». Y las madres saben cosas. Las saben incluso cuando los hijos creen estar ocultándolas. Supe inmediatamente que esa conversación no iba a gustarme. Llegó el sábado siguiente junto a su esposo David. Eso me confirmó que el asunto era serio. David es un buen hombre, pero nunca fue especialmente hablador conmigo. Después de 40 minutos juntos, suele quedarse sin temas de conversación y empieza a mirar relojes imaginarios. Siempre aprecié que no fingiera entusiasmo artificial. Se sentaron en mi cocina. Margaret acomodó una libreta sobre la mesa. Eso me hizo sonreír por dentro. Ella heredó mi obsesión por organizar todo. Incluso intentó colocar la libreta fuera de mi campo de visión, como si no fuera evidente que llevaba días preparando aquella conversación. «Hemos estado pensando», dijo. «Hemos». Esa palabra pesa más que muchas discusiones. Significaba que habían hablado de mí cuando yo no estaba presente, que habían analizado mi vida
como se analiza un problema doméstico, que probablemente habían esperado a que los niños durmieran para decidir qué hacer con mamá. Luego habló de opciones. Siempre he desconfiado de esa palabra cuando viene acompañada de sonrisas cuidadosas, porque muchas veces opciones significa que la decisión ya fue tomada y solo quieren presentártela de forma amable. La primera idea era mudarme con ellos. La segunda consistía en contratar una cuidadora. La tercera fue pronunciada más despacio, casi con culpa. Una residencia para adultos mayores. Un lugar seguro, con personal preparado, con actividades, con gente de mi edad. Nunca entendí por qué eso debía sonar reconfortante. Le dije que pensaría, y pensé durante semanas. Pensé sentada en mi sillón verde, el mismo que Gerald odiaba, porque decía que chocaba con toda la decoración. Pensé mirando la lluvia, pensé lavando platos, pensé durante noches enteras mientras la casa hacía esos pequeños sonidos que hacen las casas viejas cuando todos duermen. Al final acepté probar la primera opción. Me mudé temporalmente a casa de Margaret y quiero contarte algo importante. Ellos fueron amables conmigo, muy amables. No hubo crueldad, no hubo gritos, no hubo abandono. A veces el dolor no nace de la maldad, a veces nace precisamente de la buena intención. La casa de Margaret era cálida, los niños llenaban todo de ruido y movimiento. Mi bisnieto Oscar tenía 4 años y la costumbre de subirse a mi regazo sin pedir permiso, como si fuera el lugar más natural del mundo. Había olvidado cuánto pesa un niño pequeño. No hablo del peso físico, hablo de esa confianza absoluta con la que descansan sobre ti. Pero vivir en casa de tu hija a los 90 años tiene un efecto extraño. Poco a poco dejas de ser persona y empiezas a convertirte en invitada. No ocurre de golpe, ocurre en detalles pequeños. La cena era a las 6, porque así funcionaba la rutina familiar. Gerald y yo cenábamos tarde toda la vida, mirando las noticias, hablando despacio, pero allí todo debía adaptarse al horario escolar de los niños, al trabajo de David, a las reuniones virtuales de Margaret. Yo despertaba a las 5 de la mañana, como siempre hice, y permanecía inmóvil en la cama para no molestar. El cuarto de invitados olía a lavanda, las sábanas estaban limpias, todo era correcto, y sin embargo no era mío. No era el olor de mi casa, no era el silencio de mi casa, no era la vida que yo había construido. Ayudaba en lo que podía, doblé ropa, preparé sopa un domingo, leí cuentos a los niños, pero empecé a sentir algo difícil de explicar. Yo era un objeto delicado, alrededor del cual todos debían reorganizarse. Un día escuché a David murmurar algo sobre el baño y los horarios matutinos. No dijo nada terrible, ni siquiera terminé de oír la frase, pero bastó. Me quedé parada en el pasillo pensando, ahora soy un inconveniente logístico. Esa noche lloré en silencio mirando la ventana. No lloraba por tristeza exactamente, lloraba porque comprendí algo que no quería aceptar. Incluso el amor puede sentirse sofocante cuando viene acompañado de supervisión constante. Después de 8 semanas, llamé a Margaret y le dije que quería volver a mi casa y probar la segunda opción. La cuidadora llegó en enero. Se llamaba Brenda. Tenía unos 50 y tantos años, zapatos silenciosos y la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar personas mayores como parte de un sistema perfectamente calculado. No era cruel, quiero repetir eso, era profesional. Llegaba a las 8, organizaba mi cocina, cocinaba almuerzos saludables sin sal suficiente para que supieran a algo. Encendía la televisión y elegía programas que a ella le gustaban, porque el control remoto siempre terminaba cerca de su mano. Me llamaba señora Marorrow. Después de décadas siendo mamá, Cecily, abuela Cecé, de pronto era
Señora Marorrow. Sonaba como si estuvieran hablando de otra persona. La presencia de un extraño en tu casa cambia algo profundo cuando envejeces. La cocina deja de ser cocina y se convierte en territorio observado. Y las cocinas guardan demasiada vida. En esa cocina preparé almuerzos escolares durante años. En esa cocina discutí con Gerald por dinero cuando apenas alcanzaba para pagar cuentas. En esa cocina celebramos noticias buenas y soportamos noticias terribles. En esa cocina lloré la muerte de mi madre, agarrada del fregadero para no caerme. Entonces llega alguien con guantes de limpieza y horarios establecidos, y aunque tenga buenas intenciones, sientes que invade una especie de santuario invisible. También estaba el dinero. La agencia costaba muchísimo más de lo que esperaba. Mi pensión alcanzaba para vivir, no para sostener asistencia permanente. Margaret quiso ayudarme económicamente y acepté, por orgullo herido, más tiempo del que debí. Una noche hice cuentas, las hice de verdad, con lápiz, lentes y silencio, y comprendí algo insoportable. Si seguía así, terminaría dependiendo financieramente de mi hija. Toda mi vida cargué mi propio peso, no perfectamente, no sin ayuda emocional, pero jamás quise convertirme en responsabilidad económica de mis hijos. Así que cancelé el servicio. Margaret lloró. Yo no. Le dije, esto no es una tragedia, solo es una realidad. Entonces insistió con la tercera opción, la residencia. Acepté visitarla para ser justa. El lugar era luminoso, había flores, música suave, personas sonrientes, empleados amables que me llamaban cariño después de 5 minutos de conversación, algo que siempre me resultó sospechoso. Me mostraron una habitación impecable, una cama individual, un baño adaptado, un tablero con actividades diarias, 9 ejercicios suaves, 11 manualidades, 14 película, 16 hora social. Y ahí comprendí el verdadero problema. No era la habitación, no era la comida, no era siquiera el miedo a morir, era perder el derecho de decidir qué hacer a las 2 de la tarde. Eso parece pequeño cuando eres joven, pero después de los 90 descubres que la libertad no está en grandes aventuras, está en conservar el derecho de elegir detalles mínimos, elegir cuándo dormir, elegir qué cocinar, elegir si quieres silencio, elegir si deseas hablar con alguien o pasar la tarde sola recordando cosas. La mujer que llevaba la carpeta sonreía mientras explicaba las actividades grupales y yo pensaba, he sobrevivido guerras, funerales, crisis económicas, maternidad, pérdidas y décadas enteras de vida, para terminar recibiendo permiso de un horario pegado en la pared. No estaba lista, quizás algún día lo estaría, pero no todavía. Volví a casa sintiéndome derrotada, porque entonces apareció la pregunta más difícil de todas. Si no podía vivir con mi hija, ni aceptar cuidadoras permanentes, ni mudarme a una residencia, ¿qué quedaba? Y aquí es donde la historia cambia. No por un milagro, no por una solución perfecta. Las soluciones perfectas casi nunca existen fuera de las películas. Todo empezó una mañana absurda junto al buzón del correo. La casa vecina llevaba años vacía, hasta que una mujer joven se mudó con 2 niños pequeños. Apenas la había saludado un par de veces. Aquella mañana salió cargando bolsas, empujando un cochecito y tratando de convencer a un niño pequeño de levantarse del suelo. Él había decidido tirarse sobre la acera en señal de protesta absoluta contra el universo. Ella tenía la expresión de las personas agotadas, esa mirada de alguien que lleva demasiadas responsabilidades sostenidas con muy pocas manos. Reconocí esa mirada inmediatamente. La tuve yo misma durante años.
Entonces dije, ¿puedo ayudarte con algo? Ella levantó la vista como si hubiera olvidado que otras personas podían ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Le sostuve una bolsa. Ella acomodó al niño. Después se disculpó por verse desastrosa. Me reí. Le dije, créeme, he visto desastres peores. Se llamaba Leila. Tenía 29 años, 2 hijos y demasiadas preocupaciones acumuladas detrás de los ojos. Marcus, el pequeño, apenas tenía año y medio. Priya, la mayor, 7 años y una curiosidad inagotable. Leila había llegado desde otra ciudad buscando trabajo. Poco después perdió el empleo. No tenía familia cerca, no tenía red de apoyo, no tenía a quién llamar cuando uno de los niños enfermaba o cuando necesitaba simplemente dormir una hora más. Y eso me golpeó profundamente, porque entendí su soledad. La soledad no depende de la edad, solo cambia de ropa. A los 29 años, la soledad se siente como miedo al futuro. A los 88 se parece más a un silencio interminable, pero ambas pesan parecido. Nuestra relación comenzó con cosas pequeñas. Una mañana me preguntó si Marcus podía quedarse conmigo mientras llevaba a Priya a la escuela. Luego empezó a pasar más seguido. Después aparecieron las conversaciones. Marcus era un pequeño terremoto humano. Tenía opiniones fuertes sobre todo, sobre comida, juguetes, cucharas, ventanas, zapatos y hasta sobre el color de ciertos vasos. Pero también tenía esa energía desordenada que vuelve viva una casa silenciosa. Priya hacía la tarea en mi cocina. Me preguntaba cosas extraordinarias. Si había vivido la guerra, por qué me temblaban las manos, cómo era el mundo antes de Internet. Una vez me preguntó si antes la gente veía en blanco y negro, porque las fotografías antiguas eran así. Casi me atraganto riendo, y luego llegó la pregunta seria. ¿Tienes miedo de morir? Pensé un momento antes de responder. A veces, pero sinceramente, tengo más miedo de quedarme despierta después de las 9 de la noche. Ella soltó una carcajada tan fuerte que terminó doblada sobre la mesa. No entendía cuánto necesitaba escuchar una risa infantil hasta que volvió a existir dentro de mi cocina. Leila también empezó a quedarse a tomar té, y hablábamos, de verdad hablábamos, no como las conversaciones modernas llenas de teléfonos brillando sobre la mesa. Hablábamos mirándonos. Me contó sus miedos, el dinero, la culpa de sentirse insuficiente para sus hijos, la incertidumbre de empezar desde cero. Yo le hablé de Geralt, del verdadero Geralt, no del hombre perfecto que la gente inventa después de los funerales. Le conté sobre nuestras peleas absurdas, sobre cómo dejaba calcetines en cualquier lugar, sobre la vez que intentó cocinar y casi incendia una sartén. También le hablé de Dorothy, mi mejor amiga. No mencionaba a Dorothy desde hacía años, porque casi nadie la recordaba ya. Y ese es otro dolor silencioso de envejecer. Empiezas a perder personas 2 veces. Primero, cuando mueren. Luego, cuando ya no queda nadie con quien compartir sus recuerdos. Leila escuchaba sin prisa y descubrí algo importante. Ser escuchado puede devolverte partes de ti que creías desaparecidas. Con el tiempo, dejamos de ser simplemente vecinas. Ella me ayudaba con las compras pesadas. Yo cuidaba a Marcus durante entrevistas laborales. Priya pasaba por mi casa después de la escuela, solo para sentarse en paz un rato. No éramos familia en el sentido tradicional. Éramos otra cosa, algo antiguo, algo que el mundo moderno olvidó. Comunidad, la verdadera, la que no depende de aplicaciones, contratos ni discursos motivacionales, la que nace cuando las personas se necesitan y dejan de fingir que pueden hacerlo todo solas. Mi hija Margaret visitó la casa meses después.
observó a Priya leyendo en mi sillón, a Marcus destruyendo galletas sobre la mesa y a Leila hablando conmigo mientras preparábamos té. Antes de irse, dijo algo que todavía recuerdo. Mamá, vuelves a parecer tú misma. Y tenía razón, porque el problema nunca fue mi edad. El problema era sentirme inútil. Cuando las personas mayores dejan de participar en la vida real, empiezan a desaparecer antes de morir. Eso nadie lo dice suficiente. La sociedad habla mucho de cuidar ancianos, pero muy poco de permitirles seguir siendo personas completas. A veces, el exceso de protección destruye lentamente la dignidad. No necesitas que alguien haga todo por ti. Necesitas seguir sintiendo que todavía puedes aportar algo. Yo podía escuchar, podía cocinar, podía acompañar, podía sostener la mano de una mujer agotada y decirle que sobrevivir cansada también cuenta como valentía. Eso seguía teniendo valor. Claro que todavía tengo miedo. Tengo 88 años. Sería absurdo decir que no. El año pasado me caí en el pasillo. Me quedé unos segundos mirando el techo pensando, aquí está, este es el momento que todos temían. Pero no me había roto nada. Me levanté lentamente y cuando finalmente logré incorporarme, pensé algo curioso. Lo que más miedo me daba no era caerme, era que alguien utilizara esa caída para decidir que ya no debía vivir aquí. Esa es la parte que muchos hijos no entienden. Las personas mayores sabemos que nuestros cuerpos cambian. No somos ingenuos. Sabemos que el tiempo gana siempre. Pero perder capacidad física no debería significar perder automáticamente autoridad sobre tu propia vida. Hay una diferencia enorme entre recibir ayuda y ser tratado como un proyecto. Durante años pensé que el envejecimiento consistía en aprender a soltar cosas. Ahora creo que consiste en elegir cuidadosamente cuáles no estás dispuesto a entregar. Yo entregué velocidad, entregué fuerza, entregué muchas personas que amaba, pero no quería entregar mi identidad. Todavía hago mi propio almuerzo, todavía decido cenar tarde. Todavía guardo los platos azules detrás del vidrio. Todavía discuto con las plantas de albahaca cuando se niegan a crecer. Todavía espero los domingos porque llaman mis nietos. Todavía sonrío cuando Marcus corre hacia mi puerta como si llegar a verme fuera el evento más importante de su día. Y sí, todavía me emociono cuando Priya me muestra dibujos, dientes caídos o historias absurdas sobre la escuela. Hace poco, Marcus, que ahora tiene 3 años y opiniones todavía más intensas sobre el mundo, le dijo a Leila que yo era su mejor amiga. Tuve que fingir que buscaba algo en la cocina para que nadie notara mis lágrimas, porque a cierta edad entiendes que ser necesario para alguien es una forma de seguir vivo. No quiero romantizar la vejez, eso sería mentira. La vejez duele, duelen las articulaciones, duelen las despedidas, duele mirar fotografías y darte cuenta de que ya hay más muertos que vivos dentro de ellas. Duele sentir que el mundo avanza demasiado rápido para ti. Duele repetir historias porque las personas que las escuchaban antes ya no están. Pero también hay algo hermoso que aparece cuando aceptas el tiempo sin rendirte completamente a él. Aprendes a ver con claridad, a distinguir lo importante de lo absurdo, a comprender que muchas personas pasan décadas persiguiendo éxito mientras mueren lentamente de aislamiento. Y aquí está la ironía. Creemos que independencia significa no necesitar a nadie, cuando en realidad la vida siempre funcionó mejor en comunidad. Lo olvidamos. Construimos casas enormes y vidas privadas hasta terminar completamente solos dentro de ellas. Antes, los vecinos entraban sin avisar. Las familias compartían comida.
Los niños crecían rodeados de adultos distintos. La gente envejecía acompañada por la comunidad completa, no escondida detrás de puertas silenciosas. Ahora todo está organizado, eficiente, individual y profundamente vacío. Leila me ayudó a recordar algo que había olvidado. Todavía tenía cosas para ofrecer. Y yo la ayudé a recordar que no estaba sola. Eso cambió nuestras vidas más que cualquier programa profesional. A veces las personas buscan soluciones gigantes para problemas profundamente humanos, cuando lo único que falta es alguien dispuesto a tocar una puerta y preguntar, ¿necesitas ayuda? No estoy diciendo que todos deban rechazar residencias o cuidadores. Hay situaciones distintas, hay enfermedades complejas, hay personas maravillosas trabajando en esos lugares. Pero sí creo que demasiadas veces apartamos a los ancianos de la vida real demasiado rápido, como si cumplir cierta edad automáticamente cancelara el derecho a decidir, como si proteger significara controlar, como si comodidad fuera más importante que dignidad, y no lo es. La dignidad pesa más, siempre. No sé cuánto tiempo seguiré aquí. No hago fantasías ridículas sobre el futuro. A los 88 años aprendes que el cuerpo tiene sus propios planes. Algún día, quizás, necesite más ayuda de la que puedo aceptar ahora. Quizás llegue el momento de otra decisión difícil. Pero hoy no. Hoy sigo aquí, en mi casa, en mi sillón verde horrible, con mis cenas tardías, con mis recuerdos, con el sonido de pasos pequeños subiendo al porche, con una vecina que ya no se siente solo vecina, con dos niños que devolvieron movimiento a habitaciones que llevaban demasiado tiempo calladas, y con una certeza que me tomó 9 décadas entender. La vida no se sostiene únicamente con seguridad. También necesita propósito, necesita vínculos, necesita sentirse útil para alguien. Si estás viendo esto y tienes padres mayores, escúchalos antes de reorganizar sus vidas. No confundas amor con control. Pregunta qué necesitan de verdad. A veces no necesitan supervisión. A veces necesitan sentirse vistos. Y si eres tú quien está envejeciendo, no te encierres esperando el final. Todavía puedes ofrecer algo: tiempo, escucha, experiencia, presencia. Eso sigue teniendo valor, incluso cuando el cuerpo cambia. No te rindas demasiado pronto. No entregues tu identidad antes de tiempo. Toca puertas. Habla con personas. Acepta ayuda, sí, pero no renuncies a ser tú mismo para recibirla. Porque al final descubrí algo inesperado. Lo contrario de la soledad no es estar rodeado de gente. Lo contrario de la soledad es sentirse conectado a la vida de alguien más. Y mientras eso exista, todavía hay razones para quedarse un poco más. Si esta historia te hizo pensar en alguien que amas, comparte este video. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que las personas mayores necesitan más hoy en día? ¿Cuidado o propósito?